Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos magistrados abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Este texto suele ser citado cada vez que se plantea este tema del poder, del servicio. El contraste y la tensión entre actitudes despóticas, la actitud de dominación y el clientelismo. Lucas, en su paralelo a este mismo texto, agrega que a los reyes les gusta ser llamados bienhechores, benefactores, que es puesta en contraste con la propia actitud de Jesús, con su ministerio, que dice que viene para servir y no para ser servido, para dar su vida y no para tomarla. El texto describe lo que conocemos y sigue siendo la realidad de los poderes políticos que se nutren de autoritarismo, que viven de un ensimismamiento en su fuerza, que se plantean a sí mismos como una autoridad que no debe rendir cuentas ante nadie. O aún aquellos que, sabiendo que deben rendir cuentas, ejercen sin duda cierta capacidad de imponer su pensamiento frente a los demás. Por otro lado, se marca el contraste con los seguidores de Jesús. Entre ustedes no ha de ser así. Y se introduce la idea del servicio. Pero es interesante analizar el texto. El texto, como ustedes saben, proviene de una respuesta que Jesús da a la lucha dentro de los discípulos por quién sería el mayor, el más importante, quién ocuparía los lugares de privilegio en el reino de Jesús. Jesús, es interesante que no descalifica, no dice está mal que quieran ser el primero. Él dice, bueno, si alguien quiere ser el primero está bien, pero para hacerlo tiene que ocupar el lugar del que sirve. Incluso, como lo dice esta traducción que acabo de leer, tiene que hacerse el esclavo de los demás, que es efectivamente la expresión que Jesús usa. Quien quiera ser el primero deberá pasar por el largo camino de ser a la vez el más servicial de todos. De esta manera, hay como una especie de lo que llamamos paradoja o contradicción. Para ser el primero, y está bien que quiera hacerlo, al mismo tiempo tengo que ser el último. Esto aparece, como ustedes recordarán, en varias otras expresiones de Jesús, en algunas de sus parábolas. ¿Cómo vincular entonces a la vez poder y servicio? De alguna forma se ha tratado de dar respuesta a esto en el tema de las dimensiones. El mismo texto pone en contraposición como dos ámbitos de trabajo, como dos lugares, como dos espacios humanos. Por un lado, el poder,
de los reyes, de los políticos, de los magistrados, de los que tienen autoridad, de los que les gusta llamarse a sí mismos benefactores, y por otro lado el círculo más pequeño, entre ustedes. Y entonces pareciera como que hay dos cosmos, dos mundos. El mundo de los grandes poderes, donde rigen las leyes del más fuerte, y el mundo de las pequeñas relaciones cotidianas, donde debemos poner en práctica el servicio. De esa manera uno puede decir la política, que trata con el poder, que trata con todas estas formas de autoritarismo, de despotismo, de imposición, ¿no es cierto? Es el mundo malo, sucio, en el cual están quienes carecen de una vocación de servicio, y en cambio está este otro mundo, el mundo de las iglesias, de las organizaciones de servicio, de las iglesias más o menos, porque también hay, por cierto, disputas de poder, pero este mundo del servicio, el mundo más acotado del trabajo de la vida cotidiana. El poder se ejerce en el mundo de las instituciones, en el mundo de lo público, mientras que el servicio tiene que ver entonces con los espacios más acotados de las relaciones personales. Sin embargo, el hecho de que estas dos dimensiones sean puestas no solamente en contraste, sino también en paralelo. Los poderes mundanos y mundiales, hoy diríamos mundializados o globalizados, son los que generan las condiciones de pobreza, exclusión, violencia que reclama nuestro servicio. Por otro lado, el ejercicio concreto del servicio cristiano muchas veces reproducen en pequeño lo que vemos en el mundo grande. También ahí, como hemos dicho, también en la pequeña congregación de 20 miembros aparecen de repente luchas por el poder y por los primeros puestos. No es tan cierto que el mundo de las relaciones más pequeñas esté exento de ese mismo poder. Como tampoco es cierto que uno no puede influir desde una vocación de servicio en los ámbitos de mayor poder. Nosotros tenemos la experiencia, como mencioné en algún momento en las clases anteriores, por ejemplo, de cuánto hicieron en nuestro país aquellos hermanos y hermanas que se comprometieron cabalmente en la lucha por los derechos humanos, y cómo ese servicio, porque ese fue un servicio también, terminó siendo reconocido aún en los más altos niveles políticos de nuestro país. El desafío del servicio es reconfigurar el poder, dicho en difícil, o para decirlo más fácil, empezar a educarnos como partícipes de una sociedad más amplia, en otras formas de relaciones que estimulen la dignidad de todas las personas. Buscando estas, como digo, paradojas, especies de contradicciones, especies de tensiones internas dentro de nuestra fe, justamente miramos a quien dijo estas palabras, a Jesús mismo, a quien llamamos la palabra de Dios encarnada. Repitiendo algo que dije en la clase anterior, aunque de otra manera, por un lado es la palabra del Dios eterno. Es palabra de Dios y por lo tanto no está atada solamente a nuestra temporalidad humana. Pero por otro lado es la palabra encarnada de Dios, una palabra de Dios
que toma lugar en nuestro mundo, que se hace historia, que se hace tiempo, que se hace realidad, no se encarna en cualquier lugar, se encarna en un humilde carpintero, en una aldea prácticamente desconocida, que tendría 500, 600 habitantes como la Nazaret de aquel tiempo, y desde allí empieza un camino de servicio, un camino que va a llevarlo a desafiar a las autoridades más altas de su propia nación y aún a pararse y no doblegarse ante el poder del representante del imperio que era Poncio Pilato. Dios es un Dios que se acerca a nosotros, que se hace parte de nuestra historia y por lo tanto su servicio no es una cuestión de una simple expresión de palabras espirituales, es también una actitud de vida. La fe cristiana produce entonces otra paradoja, pues la palabra de Dios no solo se encarna en un ser humano, sino se encarna en alguien que da su vida. Recordemos el pasaje tantas veces mencionado de Pablo a los filipenses, ¿no es cierto? Cuando dice que haya en ustedes este sentir que hubo el Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no quiso aferrarse a su condición divina, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma del esclavo, del siervo, y en esa condición humana se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La fe y la práctica cristiana en breve se identifican con ese esclavo. Fíjense que es muy interesante cuando señala, en primer lugar no dice tomó la forma humana, en primer lugar dice tomó la forma de esclavo. Y desde ese lugar de la esclavitud reivindicó lo humano. Cuando en aquel tiempo el esclavo no era considerado un ser humano. Es desde el servicio que rinde a sus hermanos y hermanas en aquel tiempo que Jesús muestra su humanidad. Hay otras expresiones. Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo más débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y las cosas bajas y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, las cosas que no son, para que Dios pueda anular las cosas que hoy son. Esto lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios.